Bienvenidos al podcast Comunicación, Cultura y Sociedad, un espacio para la divulgación del conocimiento transcultural sobre la vida en común en México y Colombia. Esta propuesta es desarrollada a través de narraciones sonoras creadas por estudiantes universitarios y promovidos por la profesora Gabriela Latorre de la Universidad ITESO de Guadalajara, México, y junto con ella el profesor Carlos Andrés Tovar de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia. A través de este podcast vamos a estudiar los procesos socioculturales que tienen lugar en el tiempo presente y que pueden ser pensados desde el campo académico de la comunicación. Mañana empiezo las prácticas, así obtener experiencia laboral. Al finalizarlas me graduaré y buscaré trabajo en... ¿Cuál carrera? ¿Cuál práctica? Trabajo y dinero, mijo. Dinero y poder. No importa nada más. Bienvenidos a este capítulo del podcast Comunicación, Cultura y Sociedad. En este episodio vamos a hablar sobre cómo el conflicto del narcotráfico ha sido conformador de la cultura mexicana y colombiana. Por lo que sin más preámbulos, empecemos. ¿Cómo se ve afectada la cultura de la sociedad por el narcotráfico? ¿Qué tipo de cultura crea este? Vamos con Colombia. Muchas gracias por el espacio para compartir acerca de este tema tan importante en nuestros países. En mi país, el narcotráfico ha sido un factor influyente en la sociedad por décadas, siendo este uno de los principales influyentes en la economía, convirtiéndonos en un principal exportador de coca a nivel mundial. Según cifras del gobierno, hace 2 años en nuestro país la exportación de cocaína equivalía al 5% del PIB, que es el Producto Interno Bruto, que en comparación con el café, esta cifra lo supera 5 veces más. El narcotráfico no solo abarca la economía, está presente en la construcción de sociedad. Además, este ha sido el combustible para la violencia, la corrupción y la inseguridad, dejándonos nuevas violencias en nuestro país. Alrededor del narcotráfico no solo se han visto permeadas las problemáticas que afectan a la sociedad, sino que esto ha heredado una cultura e identidad en la población, siendo reconocida mundialmente y estigmatizando la nacionalidad colombiana. Películas, novelas, formas de vestir e incluso lenguaje forman parte de cómo se ha socializado estas formas de conducta referente a lo narco. Incluso se ha adaptado al territorio, ya que existen cerca de 80 narcotours en la ciudad de Medellín, que es la ciudad referente a esta narcocultura a partir de la época de violencia vivida en comunidades populares a raíz de esta problemática. El posicionamiento de esta narcocultura en nuestro país no solo la transformó internamente, sino que también cambió la percepción externa de la sociedad colombiana en el mundo entero. Bueno, muchas gracias por escucharnos y pues sí, así es, tristemente en México se vive y hemos vivido durante bastante tiempo con el narcotráfico, un fenómeno cultural muy feo y que no puede terminar y no va a erradicar hasta que de verdad exista un poder grande, un poder mayor que termine con esto, que lo haga ver como es, algo malo, algo muy peligroso. Porque bueno, los jóvenes hoy en día se muestran con mucho interés ante este gran poder del narco. Ya no lo ven como algo malo, sino que ya no es solo moda, ya es también verlo para su vida en general, para una vida futura. Lo ven como un proyecto de vida, lo ven como si esto no fuera algo malo. Y esto afecta a diferentes aspectos culturales, porque no solo es por la violencia o cosas por el estilo, sino aspectos culturales mayores que tal vez no vemos, pero que sí pasan. Algunos aspectos culturales que afectan a esto es la música, la literatura, la moda, el arte, las costumbres, el modo de vida, incluso vehículos y estética corporal.
cómo vemos que muchas de las personas siguen al llamado buchón, buchona, cómo es que deciden cambiar, hacer esos arreglos estéticos para quedar como ellos, por qué los ven como un héroe, por qué los idolatran. Eso es algo que de verdad como mexicanos lo vemos, híjole, pues sí, tal cual, como unos héroes que consiguen lo que quieren, que tienen dinero, que tienen poder. Pero pues ¿a qué nos ha llevado esto? A que la violencia sea mayor, que haya inseguridad, que haya problemas públicos, asesinatos, extorsiones, corrupción. Entonces creo que en eso nos vemos muy afectados por eso, por todo lo que implica que los jóvenes, que incluso la gente mayor con falta de oportunidades se vaya por ese camino fácil, pero pues que al final de cuentas a la larga es un camino bastante difícil. Muy bien, gracias Fer por la intervención. Es cierto que se ha dado a conocer el estilo buchón en México. ¿Cómo es que los jóvenes hoy en día crean estereotipos sobre a la hora de vestirse, actuar, su estilo de vida, ya que lo ven de una forma de inspiración y admiración? Es muy interesante. Bueno, ahora vamos con nuestro compañero Beltrán. Bueno, para complementar primero la idea de mi compañera Fernanda, creo que es muy importante lo que ella dice, que es como el camino fácil. Y pues considero que esto del narcotráfico y tomar el camino de la violencia, pues siempre va a ser el camino fácil, porque si hay algo difícil para hacer en esta vida es hacer consensos, porque la naturaleza humana es inherente al conflicto y por ende es muy complicado llegar a consensos porque el consenso se hace entre los diferentes. Ahora, yo creo que de esa misma manera el narcotráfico se circunscribe dentro de la cultura y es a través de la violencia. Esa narrativa es muy llamativa precisamente porque propone un estilo de vida distinto, un estilo de vida que no tiene reglas ni límites, pero como ya hemos establecido, para que exista y además funcione una sociedad, esta debe tener límites. La sociedad enmarca dentro de sus propios límites lo que es deseado dentro de todos los aspectos de la cultura, lo que es visto como correcto, se podría decir. El narcotráfico es conformador de cultura, pero lo hace desde un tabú, en cuanto a que está por fuera de esos límites que la sociedad propone. Podemos ver como desde el lenguaje, desde estos manerismos de patrón, de señor, digamos, ese tipo de cosas, digamos, están dentro de esa permeación que ha hecho el narcotráfico sobre la cultura colombiana, como que ese camino que se toma siempre hacia la violencia, precisamente hacia ese camino fácil, es una consecuencia de 200 años de violencia que han asediado a nuestro país, que no hemos podido encontrar una manera de hacer consensos aquí, y pues eso va dejando consecuencias. Yo creo que una de esas consecuencias pues es el narcotráfico, y siento que eso Colombia tiene en común con México. México es un país que también ha vivido muchas guerras, al igual que Colombia, y yo creo que esa violencia deja, por supuesto, consecuencias. También por eso es, digamos, una narrativa que resalta tanto y resuena tanto, y por eso como en las películas y en las series de lo que vamos a hablar más tarde, como que esa imagen es tan llamativa y termina siendo lo que nos representa por colombianos. Porque el narcotraficante no tiene reglas, el narcotraficante va en contra del Estado, en contra de las normas, porque todo puede resolverlo con plata y no tiene problemas, y todo se puede hacer con plata, porque la plata es la vía fácil, el camino a todo se puede comprar. Entonces, digamos, esto se ve también como una consecuencia dentro de la cultura colombiana, como ese deseo por el poder adquisitivo, y que el poder adquisitivo lo es todo. De acuerdo a lo anterior y adentrándonos un poco más en el tema, consideramos pertinente preguntarnos sobre la incidencia del narcotráfico en la construcción de identidad. Entonces, ¿cuál es la influencia del narcotráfico en la construcción de identidad de cada país? ¿Cómo se configura la identidad bajo este planteamiento? Esta vez empezaremos con México. Dale, Frida. Muchas gracias por darme la palabra. Es interesante conocer que la identidad cultural de cada área no solo afecta o repercute a una sociedad, también es influyente de la identidad del individuo.
Y así es como básicamente se forma una especie de construcción esencial en cada espacio. He tenido la experiencia de profundizar sobre los medios audiovisuales que últimamente rondan por muchos medios masivos de la comunicación, siendo más específica en programas de streaming como Netflix, Amazon Prime, etc. Es bastante curioso que la manera en la que los autores de las narcoseries plasman a los narcotraficantes desde una perspectiva de admiración o de poder, haciendo que el receptor, enfocándonos más en el sector de jóvenes, tome y piense que ese camino de violencia es un molde ideal a seguir. En una investigación, en una encuesta que se hizo aquí en México, en el estado de Nayarit, encuestaron a 217 jóvenes entre 15 y 29 años para saber su opinión, sus gustos sobre las narcoseries, lo cual los resultados se me hicieron completamente increíbles porque más del 60% de hombres y mujeres les agrada ver este tipo de programas, y las razones principales por las que les empodera o sienten que es el modelo a seguir es simplemente por esta representación tan empoderada que les dan a los personajes, donde se da todo un enfoque en el que el dinero es más valioso que la conciencia ética y moral de las personas. Y esto es bastante preocupante porque los jóvenes que se desarrollan aquí en México, que es un lugar en donde el narcotráfico es parte de la cotidianidad, en realidad viven una doble violencia estructural, una generada por la pobreza, la marginación, el desempleo, el abandono familiar, las escasas oportunidades para un futuro asegurado, y la otra que emana del narcotráfico como una dinámica normalizada socioeconómica. Considero que el poner en una posición positiva a un personaje que únicamente crea el mal y promulga la violencia simplemente perjudica la identidad y el sentido de vida de las personas que recibimos el mensaje. Aquello es muy cierto. Concuerdo completamente con lo dicho por mi compañera y puedo decir que una situación similar se vive en Colombia. Existe una violencia estructural hacia la población, la cual puede notarse en los índices de pobreza, educación, desempleo, inseguridad y demás. Así también una violencia de parte del narcotráfico que influye en la economía, la cultura y demás aspectos de la sociedad colombiana. Sin embargo, frecuentemente este tipo de violencia se vuelve tan común que se invisibiliza y es muy difícil notar las repercusiones que tiene en la conformación de identidad. Mi compañera mencionaba cómo las narcoseries y en general las producciones audiovisuales alrededor del narcotráfico tienden a proyectar al narcotraficante como una figura de admiración y respeto, contribuyendo de manera indirecta a la aceptación de la cultura creada alrededor del narcotráfico, pero siendo una muestra de la realidad. En Colombia se ha tratado de construir la imagen del país basada en la riqueza de su multiculturalidad, pero esta imagen se ha visto afectada enormemente por el narcotráfico y, adicional a eso, internamente en el país existen muchas identidades. Sin generalizar ni ignorar, como ya dije anteriormente, que en Colombia existen muchas identidades, quiero hablar específicamente de la tratada en este encuentro, la identidad configurada bajo la influencia de la cultura narco. Resulta interesante ver cómo muchas personas, especialmente jóvenes, rompen con la configuración de la sociedad, colocando la figura tabú del narcotraficante, una persona que vive las obras ilícitas y que atenta constantemente contra la dignidad y la vida humana y por ende rompe los límites de la sociedad y no pertenece de manera consciente a la misma, como tótem, como aquella figura eje, aquel modelo a seguir que deben imitar y procurar ser lo más parecidos posibles, poniendo entonces el tótem de la sociedad como un tabú, cambiando la configuración de las cosas y construyendo su identidad bajo ese cambio, alejando simbólicamente la sociedad por vivir y seguir la cultura narco.
Este capítulo ha sido elaborado por Fernanda Guerrero, Frida Costa, Eduardo Otero, Dayana Cardona, Natalia García y quien les habla, Alejandra Gómez. Gracias por escuchar, los esperamos en una próxima edición. Les agradecemos a todos por la atención prestada y los esperamos para una próxima emisión. Este es el podcast Comunicación, Cultura y Sociedad, un espacio para la divulgación del conocimiento transcultural sobre la vida en común.